Enfermedades infecciosas pleuropulmonares. Es el tema. Mi nombre es Ricardo Taipe, soy cirujano de tórax y cardiovascular y trabajo en el Hospital Guillermo Almenara. Entonces, vamos a ver la primera patología sobre ese tema, que es el absceso pulmonar. Bueno, el absceso pulmonar es una colección purulenta, ¿no?, que está ubicada en una cavidad formada por la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Se define como absceso pulmonar radiológicamente hablando cuando mide más de 2 centímetros, ¿no? Es decir, una cavidad con nivel hidroaéreo que mide más de 2 centímetros. Y cuando esta cavidad mide menos de 2 centímetros y sobre todo es múltiple, se le denomina neumonía necrotizante. Esta es una radiografía que muestra una imagen típica de un absceso pulmonar, una cavidad con un nivel hidroaéreo, ¿no?, aire y líquido. Eso es característico de un absceso pulmonar, ¿no? Esta cavidad, como estamos mencionando, se ha formado por la destrucción o necrosis del parénquima pulmonar debido a la presencia de un agente que produce, digamos, una respuesta inflamatoria bastante agresiva, ¿no? Y eso es lo que produce la destrucción del parénquima. El absceso pulmonar se suele clasificar por el número y también por el mecanismo etiológico, ¿no? Lo que probablemente ustedes ya han visto antes en sus clases de medicina es el mecanismo etiológico, ¿no? Absceso pulmonar de origen primario, que se produce por broncoaspiración del contenido gastrointestinal, y también está el tipo secundario, que se debe a bacteriemia o locoextensión, por ejemplo, en el contexto de un absceso subfrénico que llega hacia el parénquima pulmonar, o una obstrucción bronquial, por ejemplo, un cáncer de pulmón, o la presencia de un secuestro pulmonar también puede asociarse a un absceso pulmonar secundario, ¿no? Sin embargo, también se puede clasificar por el número. Lo más frecuente es que sea único y también puede haber eh, tipo múltiple, ¿no? El tipo múltiple se asocia al tipo secundario, es decir, a procesos sépticos, ¿no? Una bacteriemia, por ejemplo. Entonces, el absceso pulmonar, como les mencionaba, puede ser único o puede ser múltiple, como ves en las imágenes, ¿no? Eh, Cuando es único, lo más frecuente es que se dé en el segmento 2 o en el segmento 6 del pulmón derecho, ¿no? Y cuando es múltiple, usualmente se da en los segmentos de los lóbulos inferiores, ¿no? Y generalmente, cuando es múltiple, se da por diseminación hematógena, ¿no? Como les mencionaba, estados sépticos por X motivos pueden llegar al pulmón, ¿no? Sobre todo a los lóbulos inferiores, ¿no? Y esto se debe a que los lóbulos inferiores tienen mayor perfusión, es decir, están más irrigados. Respecto a la etiopatogenia en el absceso pulmonar, hay que recordar que existen factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para que se desarrolle la broncoaspiración, como por ejemplo, trastorno del nivel de conciencia, ¿no? O estados sépticos, ¿no?, que pueden provocar bacteriemia, o en todo caso obstrucciones de la vía aérea, en este caso una obstrucción bronquial por una neoplasia maligna de pulmón, puede desarrollar absceso pulmonar secundario. Los gérmenes más comunes, como ustedes recordarán, son los anaerobios, ya sea gram positivos o gram negativos. El estafilococo aureus es el agente más frecuente, pero en el caso de un absceso pulmonar secundario, ¿no?, por diseminación hematógena. Están otros agentes gram negativos, como por ejemplo la Klebsiella o la Pseudomonas, que se asocia mucho al absceso pulmonar múltiple o a la neumonía necrotizante, ¿no?, dependiendo del tamaño de la cavidad con nivel hidroaéreo, ¿no? Mucho se confunde eso, ¿no?, de neumonía necrotizante y absceso pulmonar, ¿no? Pero la diferencia radica en el tamaño. Eh, También suelen preguntar si el neumococo, o sea, el Streptococcus pneumoniae, produce absceso pulmonar. Eso es
raro, ¿no? Infrecuente, eso no se da. Generalmente el neumococo no produce absceso pulmonar, sino produce empiema, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El absceso pulmonar, como vemos aquí, va a pasar por varios estadios. El estadio 1, en el cual va a haber un infiltrado inflamatorio. El estadio 2, en el cual este infiltrado inflamatorio va a destruir el parénquima pulmonar con la intención de poder contrarrestar el ataque de este agente infeccioso, ¿no? Es decir, tus propias células polimorfonucleares van a tratar de controlar la infección y por ende van a tratar de destruir el germen, destruyendo el parénquima pulmonar, ¿no? De esa forma es que se forma, valga la redundancia, una cavidad, y esa cavidad va a alojar justamente una colección purulenta, ¿no? Y esa colección purulenta está lleno pues de polimorfonucleares y los gérmenes que estén produciendo este absceso, ¿no? Posteriormente, cuando ya el pulmón empieza a curarse, se forma una cicatriz o también llamada una neumoesclerosis, ¿no? El absceso pulmonar secundario ha sido preguntado varias veces en exámenes por tipo ENAM, por ejemplo, ¿no? Exámenes de residencia, pero sobre todo preguntan por el absceso pulmonar secundario, ¿no? Porque hay patologías que pueden producir absceso pulmonar secundario, como hemos mencionado, todas ellas relacionadas a la bacteriemia, ¿no? O a la obstrucción bronquial. Por ejemplo, una endocarditis infecciosa puede desarrollar absceso pulmonar secundario, émbolos sépticos. Catéteres o dispositivos intravasculares pueden producir también por bacteriemia absceso pulmonar secundario. O, en su defecto, patologías congénitas del pulmón, como por ejemplo un secuestro pulmonar intralobar, también está asociado al absceso pulmonar secundario, ¿no? Pregunta de examen. La mayoría suelen marcar secuestro pulmonar extralobar, ¿no? Pero en realidad es el intralobar el que está asociado al absceso pulmonar. Respecto al diagnóstico, el cuadro clínico es bastante sugestivo de absceso. La tos, la presencia de fiebre, pues una infección bacteriana, y sobre todo el esputo fétido o pútrido, que recuerda que esto se da por broncoaspiración y la broncoaspiración está dada por agentes anaerobios, y es por eso que el esputo es bastante fétido, ¿no? Y eso también es característico en 50-60% de pacientes que tienen absceso pulmonar, ¿no? Entonces, con este cuadro clínico o con esta triada ya podrías hacer el diagnóstico de absceso pulmonar, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Si es un paciente alcohólico, si es un paciente que tiene un síndrome convulsivo o algún trastorno de nivel de conciencia, ya estás pensando de que tiene un absceso pulmonar. Lo confirmarías haciendo estudio, ¿no? Del esputo o en todo caso pidiendo una radiografía de tórax donde se va a ver esa cavidad con nivel hidroaéreo, ¿no? Recordar que el cuadro clínico generalmente es agudo, ¿no? Menor de 2 semanas, eso es lo característico, lo que probablemente han visto en sus clases de medicina. Sin embargo, en cirugía nosotros vemos el absceso crónico, ¿no? El que no ha podido ser resuelto en la etapa aguda, es decir, pasa más de 4 o 6 semanas, y esos pacientes sí llegan a cirugía, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Recordar, ¿no? Que la etapa aguda y la etapa crónica, pues básicamente es por el tiempo de duración de la enfermedad, ¿no? Entonces, como les dije, el estudio de este esputo, que puede ser por, digamos, por broncofibroscopía y tratar de cultivar la secreción, una radiografía de tórax con una cavidad con nivel hidroaéreo, o en su defecto una tomografía que nos va a mostrar ya la extensión del absceso con una pared gruesa, como ven acá, con nivel hidroaéreo, ¿no? Pues confirmaría el diagnóstico de un absceso pulmonar, ¿ya? Siempre hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Porque puede ser un quiste broncogénico, una bula pulmonar o un neumatocele, ¿no? Un neumatocele no tiene pared, está rodeado de parénquima pulmonar. Una bula o un quiste, pues tienen pared, sí, pero la pared es delgada, no menos de 3 milímetros. En cambio, un absceso, la pared es gruesa, ¿no? Va de 3 a 5 milímetros de grosor. Y si es una cavitación secuelar, por ejemplo,
En el caso de una tuberculosis que deja una secuela, una cavidad, o caverna que le dicen, la pared es mucho más gruesa, ¿no? Más de 5 milímetros. Entonces, todo eso influye al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Respecto al tratamiento del absceso pulmonar, el tratamiento, como vemos acá, es médico, ¿no? El tratamiento de elección es médico. El 90% de pacientes que tienen absceso pulmonar resuelven esta patología con antibióticos, ¿no? Antibióticos de 4 a 6 semanas. A veces se puede acompañar de drenaje postural, nebulizaciones o broncofibroscopía para aspirar esa colección purulenta, ¿no? Eh, Primero la mejoría va a ser clínica, ¿no? Es decir, los síntomas, la fiebre cae, la tos, el esputo, todo se va aclarando. Ya la mejoría radiológica se va a ver después, ¿no? Después de un mes, 2 meses, en la cual el absceso va a desaparecer, ¿no? Y va a quedar en su lugar una neumoesclerosis. Pero vamos a ver que hay pacientes que a pesar del tratamiento médico, es decir, a pesar de los antibióticos, sigue teniendo fiebre, ¿no? Sigue teniendo tos, sigue teniendo esputo fétido, y ya el absceso se va a cronificar. Va a pasar más de 4 semanas, la pared sigue siendo gruesa, no ha reducido de tamaño, mide más de 4 centímetros. Ese paciente probablemente va a requerir de cirugía, ¿no? O de repente el absceso es un absceso secundario, una neumonía necrotizante, un tumor abscedado, o el absceso ya presentó alguna complicación, como por ejemplo se ha roto el espacio pleural y ha desarrollado un empiema, o ya tiene presencia de fístula broncopleural, o en su defecto ha hecho hemoptisis, ¿no? O sea, sangrado a través de la vía aérea. Entonces, en esos casos ya el paciente va a requerir cirugía, ¿no? Entonces, si el paciente no mejora con tratamiento, o tiene alguna de estas complicaciones, va a tener que ser referido a cirugía de tórax, ¿no? No hay que esperar que el paciente llegue a un estado séptico avanzado, como un shock séptico, para recién pensar en cirugía, ¿no? Porque ya en esas instancias no hay paciente para operar, ¿no? Es decir, el riesgo quirúrgico es alto. La cirugía que se suele plantear en el contexto de un absceso pulmonar es una lobectomía, ¿no? Como ves acá, esta es la imagen de un lóbulo inferior izquierdo, que en la histopatología se ve así, ¿no? Un pulmón destruido, ¿no? Un hueco, una cavidad, rodeado de polimorfos nucleares, como ves a la histopatología, ¿no? Una reacción inflamatoria intensa, ¿no? En la macroscopía, miren, cuando le hacen el corte, el pulmón destruido, ¿no? Con necrosis, ¿no? Producto del absceso pulmonar. Entonces, como resumen, el tratamiento del absceso pulmonar, como ves aquí, eh, la rueda dentada más grande es el tratamiento médico, ¿no? El engranaje más grande, ¿no? Cuando hay fracaso en tratamiento médico, que se va, digamos, a destacar porque el paciente sigue teniendo fiebre, no hay mejoría radiológica a pesar de haber pasado un mes, eh, entonces ya el paciente debe ir a cirugía, ¿no? Pero hay pacientes que tienen indicación de cirugía, pero tienen un alto riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces en esos pacientes no lo voy a poder hacer cirugía. En esos pacientes voy a optar por el drenaje percutáneo, ¿no? Cirugía le voy a ofrecer solo a los pacientes que tienen bajo riesgo quirúrgico, porque los que tienen alto riesgo quirúrgico van a requerir drenaje percutáneo, ¿no? Que es un tipo de drenaje endocavitario, ¿no? Esto resuelve casi un 90% de pacientes que tienen falla el tratamiento médico, ¿no? Por ende, la cirugía cada vez se reduce más, ¿no? Ya las indicaciones se van quedando, digamos, para ciertos casos nada más. El drenaje percutáneo del absceso pulmonar puede ser guiado por tomografía o por ultrasonido o por fluoroscopía, ¿no? Se coloca este catéter que ven aquí, catéter pigtail, que puede ser de 12 o 14 French, a través del espacio intercostal, como ves acá, y se comienza a drenar la colección purulenta, ¿no? Para ayudarle al cuerpo y a los antibióticos a que tengan un mejor efecto, ¿no? De esa manera se drena y el paciente empieza a tener una imagen radiológica más decente, ¿no? Ya no veo abscesos, solo veo la cavidad, el catéter
está cumpliendo su función, que es drenar este absceso, ¿no? Posteriormente, ya cuando se controla la infección, esto va a ir mejorando, ¿no? Obviamente el drenaje percutáneo no es suficiente, va a requerir antibióticos, ¿no? Y esto va a hacer de que ya el paciente mejore, ¿no? Como ves acá, después de tener una cavidad con nivel hidroaéreo, el paciente ya no tiene nada, ¿no? Entonces, solo le queda una cicatriz, ¿no? La neumoesclerosis. En el caso, el paciente no puede ser sometido a cirugía por tener un alto riesgo quirúrgico, el drenaje percutáneo es la opción más indicada, ¿no? Pero todavía se hace cirugía en acceso pulmonar, ¿no? Claro que las indicaciones son ya cada vez menores, pero todavía se hace, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la pandemia publicamos un caso de una lobectomía en un paciente que tenía absceso pulmonar, pero que además eh, hizo una infección por SARS-CoV-2 en el periodo, digamos, antes y después de la cirugía, ¿no? No podemos precisar cuándo fue la infección, probablemente fue días antes de la cirugía, ¿no? Y por ende el paciente fue operado con un pulmón COVID, ¿no? Fue uno de los primeros casos en que se reportó la presencia de un pulmón COVID en nuestro país, ¿no? Y en Latinoamérica en realidad, ¿no? Paciente operado en el Hospital Almenara, ¿no? Eh, La siguiente patología que nos toca conversar es las bronquiectasias. Las bronquiectasias vienen a ser dilataciones, ¿no? De manera permanente y irreversible de los bronquios causada por la destrucción de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, ¿no? Es decir, se pierde estos componentes elásticos y musculares debido a una noxa, ¿no? Un daño en la pared del bronquio. Y ese daño lo puede producir muchos agentes, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, ¿no? La imagen típica es lo que ves aquí, bronquios dilatados, ¿no? Por ejemplo, este en el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho yo no veo nada, ¿no? Ningún bronquio, porque así debe ser, no se debería ver. Ningún bronquio segmentario y bronquio subsegmentario se debería notar como se está notando en el lado izquierdo, ¿no? Aquí no se ve nada de esto. Eso ya se llama bronquiectasia, una dilatación permanente e irreversible, ¿no? Antiguamente, pues, cuando no se tenía a mano la tomografía, estoy hablando antes de los años 2000, ¿no? Años 80, 90, se solía hacer el diagnóstico de bronquiectasias con broncografía, ¿no? Se instilaba contraste a través de la vía aérea y los bronquios se veían dilatados. Entonces, para ver bronquio dilatado, hacían bronquiectasias. Un procedimiento bastante invasivo que forma parte de la historia de la medicina, esto ya no se hace, ¿no? Eh, Según la literatura, el lugar más frecuente de bronquiectasias son los lóbulos inferiores, ¿no? En segundo lugar sería la língula o el lóbulo medio, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura con respecto al lugar más frecuente de bronquiectasias. Obviamente, en un país latinoamericano como el nuestro, esto no se cumple, ¿no? Esto es para países, pues, desarrollados, ¿no? Que no tienen tuberculosis. En un país donde la tuberculosis es altamente endémica, y la secuela principal de la tuberculosis es la bronquiectasias, entonces la bronquiectasia no se va a desarrollar en el lóbulo inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque la tuberculosis afecta principalmente los lóbulos superiores, por lo tanto su secuela la va a dejar en el lóbulo superior. ¿Y cuál es su secuela? Las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias van a aparecer en lóbulos superiores. ¿Ya? Hay que tener cuidado con la pregunta en el momento de responder el examen. Como dice aquí, la etiología puede ser adquirida, la cabeza, tuberculosis pulmonar, secuela, ¿no? La secuela de tuberculosis pulmonar desarrolla bronquiectasis. Y después están todas las demás eh, adquiridas, menos frecuentes, ¿no? Neumopatías necrotizantes, micosis pulmonar, etcétera, ¿no? Y después están las genéticas o congénitas, ¿no? Como la fibrosis quística, la cinesias ciliar primaria, el síndrome de Young o el síndrome de Cartagener, ¿no? Que son ya menos frecuentes, sobre todo en nuestro país, ¿no? Estos son los que predominan en países desarrollados, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esto con tanta frecuencia, ¿no? Sin embargo, hay que mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Cartagener, es una afección
a nivel ciliar. Recuerda que por tus clases de histología, el epitelio respiratorio es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Entonces esos cilios se quedan inmóviles en el síndrome de Cartagener y esa ausencia de cilios impide la limpieza o el clearance de la vía respiratoria y eso acumula moco. Y el acúmulo de moco es lo que produce bronquitis y daño de la pared, produciendo bronquiectasis. Entonces, en el síndrome de Cartagener hay bronquiectasis. Pero no solamente hay bronquiectasis, sino que en el síndrome de Cartagener hay un situs inversus. Es decir, que los órganos del lado derecho han pasado al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Es decir, este es el pulmón derecho y este es el lóbulo medio, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué afecta más el síndrome de Cartagener? El lóbulo medio, ¿no? Y los lóbulos inferiores, ¿no? Como habíamos dicho, las patologías que no son secuela de tuberculosis, o sea, bronquiectasias, que no son secuela de tuberculosis, la afectación principal es en lóbulos inferiores y el lóbulo medio, ¿no? Para recordar, ¿no? Pero si te ponen una imagen como esta, en la cual el lóbulo medio está afectado, ¿no? Síndrome de Cartagener, porque no puedes ver el pulmón derecho en el lado izquierdo, ¿no? Ese es el diagnóstico. Entonces, en un país latinoamericano, las bronquiectasis aumentan la morbimortalidad, por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque va a desarrollar ciertas complicaciones, como por ejemplo infecciones recurrentes o también hemoptisis, ¿no? Una causa de hemoptisis, la segunda causa en nuestro país, ¿no? Nosotros también en el Hospital Almenara, ¿no? Hemos publicado una serie de casos sobre la malformación arteriovenosa pulmonar. ¿Por qué cito esto? Porque hemos visto que muchos de estos pacientes que tienen malformación arteriovenosa pulmonar también cursan con bronquiectasis, ¿no? Entonces, es una causa que no figura en este cuadro, pero también es una causa de bronquiectasis, ¿no? Que en este caso sería eh, genética o congénita, ¿no? Bueno, nos piden hablar de la fibrosis quística como dentro de las bronquiectasias, ¿no? La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva cuyo gen se encuentra en el cromosoma 7 brazo largo o brazo Q. Este gen va a codificar en una proteína que es la proteína reguladora transmembrana de fibrosis quística, que no es más que un canal de cloro. Un canal de cloro que se encuentra en la célula bronquiolar o también llamada célula de Clara, ¿no? Esta célula de Clara es el que va, digamos, a estar relacionado a la fibrosis quística. La afectación principal de la fibrosis quística es en lóbulos superiores, pero en realidad afecta todo el pulmón, ¿no? Tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, ¿no? Es decir, es una afectación difusa. Y es por eso que vale la pena explicar por qué se producen bronquiectasias en la fibrosis quística, ¿no? Primero vamos a ver que es una célula normal, ¿no? Esta es una célula de Clara normal, una célula caliciforme, y esta una célula de Clara o célula bronquiolar patológica que tiene fibrosis quística, ¿no? Vamos a la normal, chicos. Eh, para mantener la homeostasis celular, ¿no? Ustedes recuerdan de su clase de biología, ¿no? El medio interno tiene que tener cierta estabilidad entre los aniones y cationes, es decir, del intra y extracelular, ¿no? Entonces, si ingresa un ion, en este caso un cation sodio, ¿no? A través de una TPasa, cada vez que ingresa sodio, va a reabsorber agua, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Y eh, el cloro, ¿no? Que obviamente se va a encargar de eliminar los aniones. Entonces recuerda que siempre el intracelular tiene mayor carga negativa. Entonces va a liberar el cloro para tratar de disminuir esa carga negativa y de tal manera que se mantenga en homeostasis, ¿no? De esa manera funciona una célula normal.
¿Qué pasa en la fibrosis quística? El canal de cloro está defectuoso, o sea, el cloro no puede salir, se empieza a acumular en el intracelular. Entonces las cargas negativas aumentan en el intracelular. Entonces, ¿qué va a hacer la célula automáticamente? Reabsorber más, perdón, hacer ingresar más sodio. Por eso la flecha del sodio aquí es mayor, ¿no? Pero como ingresa más sodio, eso va a hacer de que se reabsorba más agua, porque el metabolismo del sodio está íntimamente ligado al agua, ¿no? Es por eso que la flecha del agua acá es mayor que acá. Entonces acá hay más reabsorción de agua. Entonces, ¿qué pasa? El moco que tiene también un estado de hidratación, este moco producido por las células caliciformes, en la vía respiratoria se va a deshidratar, ¿no? O sea, se va a hacer más espeso, más viscoso este moco. Y eso va a producir obstrucción. Y la obstrucción es un caldo de cultivo para las bronquitis y esto va a dañar la pared bronquial desarrollando bronquiectasias, ¿no? Entonces las bronquiectasias se producen por la deshidratación del moco en el contexto de una fibrosis quística, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces el tratamiento de la fibrosis quística, como es una enfermedad genética que afecta de forma difusa todo el pulmón, sería el trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, imágenes de uno de los trasplantes de un donante, ¿no? El pulmón donante, miren, todo bonito, rosadito, que va a ser trasplantado en un paciente que requiera, pues, de estos dos pulmones, ¿no? Generalmente en el trasplante pulmonar salen todos juntos, ¿no? Tanto los pulmones como el corazón. Ya el corazón se lo lleva los que van a hacer el trasplante de corazón y los pulmones lo llevan los que van a hacer el trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, de paso, el Hospital de Almenara es el único hospital que hace trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, son múltiples las patologías las que desarrollan bronquiectasias, ¿no? Y estas bronquiectasias, ah, digamos que están relacionadas a, por ejemplo, una secuela de tuberculosis, un daño de la pared bronquial, una infección agresiva, es decir, que produce bronquitis, daña la pared bronquial, puede desarrollar bronquiectasia, ¿no? Al dañarse la pared bronquial, se daña el epitelio y eso produce que no se pueda limpiar adecuadamente la vía respiratoria, ¿no? Por eso acá te mencionan un clearance reducido. Y eso va a generar de que haya más inflamación, ¿no? Y esa inflamación va a dañar más la pared y obviamente eso lo va a hacer susceptible a las infecciones, o sea, a nuevas infecciones, y esas infecciones van a desarrollar bronquiectasias otra vez, ¿no? Y así se, se convierte en un círculo vicioso esto de las bronquiectasias, por eso que al inicio dijimos que era una patología eh, permanente, ¿no? E irreversible, ¿no? La presencia de bronquiectasia, y muchas veces son progresivas también, ¿no? Entonces, si has tenido tuberculosis, te da una secuela llamada bronquiectasia, las bronquiectasias no van a desaparecer, ¿no? Se van a quedar así. Y en algunos casos pueden progresar, como les menciono, ¿no? Entonces, la bronquiectasia histopatológicamente es un bronquio normal, bonito, ¿no? Tiene una simetría, ¿no? Aquí está su epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con su cartílago, sus fibras elásticas, todo bonito, ¿no? Y abajo tenemos un bronquio, una bronquiectasia, ¿no? Un bronquio dilatado, asimétrico, con moco en su interior, con pérdida de cartílago, pérdida de las fibras elásticas, ¿no? O sea, eh, y la aparición de esto, ¿no? De estos capilares, ¿no? Aparecen neocapilares, neovasos en las bronquiectasias, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber, digamos, una anastomosis anómala de la circulación sistémica con la circulación pulmonar, lo cual va a desarrollar hemoptisis, ¿no? No entiendo, doctor, ¿cómo que hemoptisis? Lo que pasa es que como esta es una inflamación crónica, va a haber células que van a liberar mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Y esos mediadores químicos, ya sea citocinas o factores de crecimiento, van a desarrollar hemoptisis, ¿no? Entonces, si has tenido tuberculosis, te da una secuela llamada bronquiectasia, ¿no? Y eso produce que y esos mediadores químicos, ya sea citocinas o factores de crecimiento,
como por ejemplo el factor de crecimiento endotelio vascular, que está relacionada a la formación de nuevos vasos o neovasos, que son frágiles, se rompen con la tos en la presencia de bronquiectasias, lo cual desencadena hemoptisis, ¿no? Entonces, esa es la causa de que por qué hay hemoptisis en la bronquiectasia, ¿no? La presencia de vasos anómalos. El diagnóstico de bronquiectasia, por ejemplo, bronquiectasias infectadas, eh, generalmente van a ser, pues, diagnosticadas por un cuadro clínico característico, ¿no? Aquí no suele haber tos, no suele haber fiebre, pero sí va a haber tos, un esputo purulento y va a haber disnea, ¿no? O sea, el paciente va a sentir ahogo, cansancio, falta de aire, ¿no? ¿Y por qué? Porque las bronquiectasias van a reemplazar el parénquima pulmonar. Y si no hay parénquima pulmonar, no hay intercambio gaseoso, el paciente se fatiga, ¿no? El paciente se cansa, ¿ya? Las bronquiectasias que no se deben a fibrosis quística, el germen más frecuente asociado a la infección de una bronquiectasia, pregunta de examen, es el Haemophilus influenza. En cambio, si fuera una bronquiectasia por fibrosis quística, el germen más frecuente sería la Pseudomonas aeruginosa o la Pseudomonas cepacia, ¿no? Cualquiera de las dos. Recuerden que una de las formas de presentación de la bronquiectasia también es la hemoptisis. Y una forma para poder diagnosticar una bronquiectasia infectada es cuando el esputo cambia, ¿no? El esputo que puede haber sido seroso, mucoso, cambia a purulento, ¿no? Entonces, es el diagnóstico de bronquiectasia infectada. El diagnóstico confirmatorio radiológico es la presencia de esta imagen en anillo de sello, ¿no? Que se va a ver solo en la tomografía. En la radiografía yo no voy a ver nada, va a aparecer normal. Pero en la tomografía sí se va a ver estas dilataciones bronquiales o estas dilataciones en anillo de sello, ¿no? Se puede clasificar radiológicamente de acuerdo al estadio, ¿no? Una bronquiectasia cilíndrica que afecta todo el bronquio, una bronquiectasia varicosa, ¿no? Es decir, hay estenosis y hay dilatación, o una bronquiectasia quística o sacular en la cual el parénquima se reemplaza por esto, ¿no? Por estos bronquios dilatados. Aquí no hay intercambio gaseoso, se ha perdido capacidad pulmonar, ¿ya? Entonces, esos son los estadios de la bronquiectasia. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de las bronquiectasias, ¿no? O de las exacerbaciones de las bronquiectasias? El tratamiento, como ves en esta balanza que pesa más, es el tratamiento médico, ¿no? O sea, tratamiento con antibióticos, tratamiento con mucolíticos, broncodilatadores, y si hay hemoptisis, embolización de arterias bronquiales, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico es la segunda opción. En el caso de que el paciente tenga hemoptisis, no es indicado de primera opción la cirugía, sino hay que hacer una embolización de arteria bronquial, ¿no? Para esto se echa mano de, digamos, un tratamiento intervencionista, ¿no? Podemos ingresar con un catéter a la aorta y de la aorta vamos a pintar las arterias bronquiales. Por ejemplo, si es en el lado derecho, yo solamente voy a tener una arteria bronquial. Si estoy en el lado izquierdo, voy a tener dos. Esa es la variante tipo 1, ¿no? La más frecuente. Es decir, la mayoría de personas o de seres humanos tenemos una única arteria bronquial en el lado derecho y dos arterias bronquiales en el lado izquierdo, ¿no? En este caso, la fuga de contraste se aprecia a través de una arteria bronquial derecha, ¿no? Y aquí es donde se tiene que embolizar, porque acá es donde está la presencia de vasos anómalos, ¿no? ¿Con qué se suele embolizar? Con diferentes agentes que son, por ejemplo, coils, microcoils, embósfera, histoacril o gelfon, ¿no? La tasa de éxito de una embolización de arteria bronquial va del 70-80%, o sea, es bastante efectivo realizar este tratamiento.
Y en el caso que el paciente pues fracase, ¿no? O sea, fracase el tratamiento médico, fracasa los antibióticos, fracasa los broncodilatadores, o a pesar de la embolización el paciente sigue teniendo hemoptisis, entonces debe ir a cirugía, ¿ya? Sobre todo en los pacientes que constantemente se están hospitalizando por bronquiectasias infectadas, ¿no? Lo que le genera una mala calidad de vida, o de repente han aislado un Mycobacterium no tuberculosis, o sea, un Mycobacterium del complejo avium. Esos pacientes también deben ir a cirugía, ¿no? Siempre y cuando el paciente tenga una buena reserva respiratoria, ¿no? Se puede plantear hacer una lobectomía, una bilobectomía o una neumonectomía, es decir, hacer la exéresis de un pulmón si es que todo el pulmón tiene bronquiectasia, ¿no? En los pacientes que ya están sin reserva respiratoria, se puede plantear un trasplante pulmonar en el contexto de una bronquiectasia, ¿no? ¿Cómo se suelen operar las bronquiectasias? A través de una toracotomía, ¿no? Y se utiliza también la ventilación unipulmonar con este tubo endotraqueal, que es un tubo doble lumen, ¿no? Le dicen doble lumen porque va a tener dos luces, ¿no? Una luz que va hacia el bronquio que se va a operar y una luz que va hacia el bronquio que va a estar ventilado, ¿no? Mientras dure la cirugía. Entonces, se va a colapsar el pulmón enfermo para poder ser operado mientras se ventila el pulmón sano. Eso se llama ventilación unipulmonar. Entonces, esta es la posición del paciente de cúbito lateral. En el Hospital Almenara solemos hacer este tipo de toracotomía, es una toracotomía axilar vertical, el cual vamos a ingresar a través del borde superior de la costilla, generalmente es la quinta. Luego vamos a llegar al espacio pleural, ¿no? Para poder evidenciar los lóbulos y obviamente identificar el lóbulo que está afecto por la bronquiectasia. ¿Sirve hacer una lobectomía o sirve hacer una neumonectomía en paciente que tiene bronquiectasias? Por supuesto que sí, ¿no? Se han hecho muchos estudios para ver el grado de satisfacción y la mayoría va de bueno a excelente, ¿no? O sea, la gran mayoría de pacientes, pues, sí nota que ha mejorado sus síntomas y obviamente su calidad de vida, ya sea en bronquiectasias localizadas a un solo lóbulo o en bronquiectasias no localizadas, es decir, pacientes que se han sometido a una neumonectomía, ¿no? A una exéresis de todo un pulmón. Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora del empiema, que es la última patología que nos toca hablar. El empiema pleural es una colección purulenta también, al igual que el absceso, pero en este caso no se desarrolla por la destrucción del parénquima pulmonar, sino que ya es una cavidad preestablecida, es decir, la colección purulenta se aloja en el espacio pleural. Entonces, como vamos a hablar del espacio pleural, hay que recordar que en el espacio pleural hay la presencia de líquido pleural. Este líquido pleural va de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso de manera constante, ¿no? Más o menos de 5 a 15 mililitros de líquido de manera constante, ¿no? Sin embargo, durante un día se produce de 1 a 2 litros, es decir, la gran mayoría de este líquido se reabsorbe, ¿no? Quedando solamente de manera constante 5 a 15 mililitros, ¿no? Entonces, la imagen típica de un empiema pleural es esta, ¿no? La presencia del signo de división pleural, ¿no? En la cual la pleura visceral está separada de la pleura parietal, ¿no? Está separada por este líquido, ¿no? Este empiema, ¿no? Esa es una imagen casi patognomónica o signo de división pleural, le denominan al empiema, ¿no? Por ejemplo, en el pulmón derecho acá no se ve la pleura, es que así debe ser, no debe verse. Cuando se ve así de engrosada y separada por líquido, se llama signo de división pleural. Entonces, recordar que el líquido pleural se forma en ambas pleuras, en la pleura parietal y en la pleura visceral, ¿no? Solo que en la pleura parietal se forma en mayor cantidad, ¿no? Recuerda, ¿no? De 1 a 2 litros por día se forma, pero más en la pleura parietal. Sin embargo, habíamos dicho que casi todo ese líquido se va a reabsorber. La pregunta es, ¿dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura parietal, a través de estos estomas linfáticos. No en la pleura visceral, acá no hay flecha de reabsorción.
pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura parietal. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. El empiema se suele clasificar de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué les enseñan en medicina? En medicina se enseñan este tipo de empiema, ¿no? El que se produce por continuidad, es decir, el que se produce secundario a una neumonía complicada, ¿no? Complicada con derrame paraneumónico, que termina en empiema. Eso es lo que les han enseñado. Ahora vamos a ver todas las demás causas de empiema, ¿no? Porque estamos en cirugía y es más completo ya. Además, el empiema se puede desarrollar por la presencia de un absceso hepático, la ruptura esofágica o por contaminación por procedimientos quirúrgicos, por hacer una toracocentesis o la colocación de un dren torácico o por traumatismos torácicos penetrantes, ¿no? Además, también se puede desarrollar por diseminación séptica, ¿no? Pacientes que tienen infecciones en otros órganos, ¿no? Y por vía hematógena han llegado al espacio pleural, ¿no? Similar a lo que sucede en el absceso pulmonar. Y aquí sí hay que hacer hincapié en este agente que es el neumococo. El neumococo es el principal agente de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Como ustedes recordarán. Y este neumococo o Streptococcus pneumoniae va a ser la principal causa de neumonía neumocócica que va a desarrollar empiema, ¿no? O sea, ¿quién produce empiema? En todo caso, el neumococo. Más el neumococo no produce absceso pulmonar, ¿no? Siempre hay que hacer la diferencia porque suelen confundirse, ¿no? Como ambas son colecciones pleurales, tanto el absceso como el empiema, piensan que el neumococo también puede producir absceso, pero eso no es cierto, ¿no? La principal complicación supurativa de la neumonía neumocócica es el empiema, ¿ya? No el absceso. Entonces aquí hay un gráfico de resumen de todas las causas de empiema, ¿no? La primera es la translocación bacteriana a través del alveolo, típico, ¿no? De una neumonía, con exudado en el alveolo que va a llegar hacia el empiema, ¿no? Dos, diseminación hematógena, como ves acá, en estados sépticos, o por inoculación directa, procedimiento, colocación de un drenaje, toracocentesis, también puede desarrollar empiema, o la translocación diafragmática, por ejemplo, un absceso subfrénico o un absceso hepático que va a llegar hacia el espacio pleural. O por la diseminación a través de infecciones en el mediastino, una mediastinitis, por ejemplo, puede llegar al espacio pleural, contaminar el espacio pleural que es estéril y desarrollar empiema, ¿no? O reactivaciones por ganglios tuberculosos que puedan romperse y llegar hacia el espacio pleural, ¿no? Y desarrollar un empiema pleural tuberculoso, ¿no? Que también existe. Entonces, esto es lo típico, ¿no? Esto es lo que se suele enseñar de forma académica, el empiema pleural post-neumonía, ¿no? En la cual se divide en tres fases. Ahora, estas tres fases no siempre se cumplen en todas las causas de empiema, ¿no? Básicamente, eso se da en los pacientes que han tenido una neumonía complicada. Es la fase exudativa, que puede durar hasta 5 días, la fase fibrinopurulenta, que puede durar hasta 2 semanas, y la fase organizativa, que se produce pasada estas 2 semanas, ¿no? Teniendo en cuenta que en la fase exudativa el líquido es claro y estéril, aquí solamente hay un aumento de la de la permeabilidad microvascular, se puede considerar un derrame paraneumónico, ¿no? Colocas un dren o haces toracocentesis y sale un líquido seroso. Ya cuando estamos en la fase fibrino-purulenta, aquí ya va a haber la presencia de fibrina, ¿no? La fibrina va a producir tabicaciones o loculaciones a nivel del espacio pleural, ¿no? Lo que le suelen decir derrame pleural tabicado o loculado, ¿no? Eso se produce en esta fase, que no es más que la segunda fase del empiema pleural, ya que el líquido es turbio y purulento, ¿no? Y en la fase organizativa se va a depositar colágeno, ¿no? Porque acá ya aparecen los fibroblastos. Y ese colágeno va a hacer que el pulmón se atrape, es decir, la pleura se va a engrosar, como vimos en la imagen anterior, en esta de aquí, la pleura se ha engrosado, como ves acá, ¿no? Este engrosamiento
hace alusión a esta etapa, ¿no? La fase organizativa. Y eso se debe al depósito de colágeno. Como se ha organizado, el pulmón ya no puede expandirse. Eso se llama pulmón atrapado o pulmón no expandible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de empiema? Se puede hacer por laboratorio, claro, con estudio de líquido, ¿no? Pero aquí no nos vamos a quedar solamente con los criterios de Lai, ¿no? Que seguramente ya sabes, ¿no? De trasudado, exudado. No nos vamos a quedar solamente con la fase exudativa, como me dicen. Además, tenemos que pedir ciertos marcadores, como por ejemplo la glucosa, la lactato deshidrogenasa y el pH, ¿no? En la fase exudativa, esto va a salir normal, solo se va a alterar el hemograma y el PCR. En la fase fibrino-purulenta sí se va a alterar estos marcadores bioquímicos a nivel de líquido pleural, ¿no? O sea, el pH va a ser ácido, la glucosa va a estar consumida a menos de 40 y la lactato deshidrogenasa se va a elevar a más de 1000. En esta etapa, el cultivo sí puede ser positivo en 50% de casos, ¿no? En cambio, en la fase exudativa y en la fase organizativa es más difícil poder aislar algún germen, ¿no? El derrame paraneumónico que se va a transformar en empiema, como vemos acá, va a aparecer el signo de división pleural en 70% de casos. Y cuando vemos la pleura engrosada, pues estamos hablando de la fase organizativa, ¿no? Hay que recordar que la tomografía es la prueba de oro para hacer el diagnóstico de un empiema. Obviamente, si no han salido aún los resultados del laboratorio, ¿no? Porque si el laboratorio te sale un pH ácido, una glucosa consumida y además una LDH elevada, entonces hace el diagnóstico de empiema, ¿no? Así el cultivo haya salido negativo, ¿ya? Ahora, el empiema pleural se suele tratar de la siguiente manera cuando no tiene fístula broncopleural, ¿no? Vamos a más adelante explicar qué es esto, ¿no? El empiema pleural recibe este tipo de tratamiento, si es agudo o si es crónico. Si es agudo, antibióticos, drenaje pleural, ¿no? Va a ser suficiente para tratar el empiema sin fístula. Y en algunos casos, sobre todo en niños mayores de 3 meses, se puede utilizar fibrinolíticos, ¿ya? Como tratamiento. Eso no se cumple en adultos, ¿no? Por eso acá está con un asterisco, ¿no? Solo en niños mayores de 3 meses. Y si el empiema ya es crónico, es decir, estamos en la fase organizativa, ya el tratamiento con este tipo de opciones es insuficiente. Aquí ya se tiene que echar mano de la cirugía de decorticación pulmonar, es decir, quitar esa corteza que se ha formado, o en algunos casos hacer una ventana pleural o también llamada toracostomía abierta, ¿no? Y de esta manera poder hacer un lavado de la cavidad pleural de manera diaria. Muy bien, entonces es un empiema pleural, por ejemplo, loculaciones, ¿no? Acá igual, derrame pleural loculado, ¿no? Entonces, esto es empiema, chicos. O sea, esto no es un derrame pleural oculado, esto es empiema. Y eso se va a transformar probablemente va a llegar a una fase organizativa y va a requerir una decorticación pulmonar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Un paciente que tiene una colección pleural, pero que ya ha pasado más de un mes, o sea, está en la fase organizativa. Así yo le coloque un drenaje, va a evacuar probablemente esa colección purulenta, pero va a quedar un espacio ahí, como ves acá, ¿no? Este espacio no se va a llenar por el pulmón. El pulmón no va a poder inflarse y llenar hasta la pared. No va a poder llegar. ¿Por qué? Porque está atrapado por una corteza que se ha formado debido a que esta etapa del empiema es la fase organizativa. Si yo quiero que el pulmón vuelva a expandirse, porque si lo dejo así, el pulmón se va a quedar con una capacidad pulmonar total reducida, ¿no? Eso se llama pulmón atrapado, pulmón no expandible. Entonces el paciente va a quedar con cierto grado de disnea. Yo le tengo que regresar su capacidad pulmonar. Para eso la tengo que decorticar, o sea, quitar esta corteza
para que el pulmón vuelva a inflarse y quedar como está aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se llama decorticación pulmonar, ¿no? Quitar esa corteza. En el empiema tuberculoso se hace lo mismo, se puede hacer una decorticación pulmonar, pero para confirmar que sea un empiema tuberculoso hay que hacer biopsia, ¿no? Biopsia de la pleura, porque eso nos va a arrojar el diagnóstico en 80% de casos, ¿no? Doctor, pero ¿por qué no lo cultivamos y le pedimos BK de líquido pleural? ¿Por qué? Porque va a salir negativo, ¿no? El 80% de casos sale negativo. En cambio, si hacemos biopsia, vamos a tener 80% de posibilidades de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, si te preguntan en tu examen como caso clínico, diagnóstico de empiema pleural tuberculoso y te ponen ahí cultivo o BK en líquido pleural, eso no es. El diagnóstico se hace con biopsia y vamos a observar un granuloma gaseoso, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer decorticación pulmonar en este tipo de empiemas también. Se puede hacer por toracotomía o se puede hacer por videotoracoscopía, ¿no? O sea, mínimamente invasivo. En este caso, el paciente también se coloca en decúbito lateral, se puede hacer a través de una incisión uniportal de 3 centímetros y se ingresa con ciertos materiales para hacer la liberación del pulmón, ¿no? Como por ejemplo en este caso, se liberan las adherencias, la corteza que atrapa el pulmón y se toma muestras de esta pleura que muchas veces va a mostrar a estos gránulos de mijo, ¿no? Que es propio de la tuberculosis pulmonar, ¿no? A veces las adherencias pueden ser firmes y vascularizadas, pero igual el objetivo es liberarlo para que el pulmón pueda expandirse nuevamente, ¿no? Eh, Hay otros tipos de empiema, como por ejemplo este, ¿no? Un empiema de necesidad o empiema necesitatis. Le llaman así cuando la colección purulenta del espacio pleural sale a través de la pared y empieza a producir un absceso de pared, ¿no? Como ves acá en esta tomografía, la empiema ha salido, está produciendo un absceso a nivel de la pared. A eso se llama empiema de necesidad, ¿no? Y es causada generalmente por organismos anaerobios o actinomicosis, ¿no? Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿qué es un empiema de necesidad? Es un empiema que está asociado a un absceso de pared torácica, ¿no? Y ya para terminar, hablar del empiema pleural postquirúrgico. Este empiema pleural postquirúrgico, por ejemplo aquí postneumonectomía, paciente que se le ha sacado el pulmón derecho, hace una colección purulenta, ¿no? Se le coloca un dren y miran lo que sale, sale pus. Generalmente los empiemas pleural postquirúrgicos están relacionados a una patología que se llama fístula broncopleural, ¿no? Es decir, empiemas con fístula broncopleural. ¿Qué es la fístula broncopleural? La fístula broncopleural es una comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural, ¿no? Esta comunicación. Eso hace que los gérmenes que normalmente colonizan la vía aérea ingresen al espacio pleural que es estéril y lo contaminen. Y al contaminar el espacio pleural lo hacen, desarrollan empiema, ¿no? Pero es un empiema que no se va a sanar. ¿Por qué? Porque la fístula constantemente hace ingresar gérmenes al espacio pleural. Así le des antibióticos, así le coloques dren, no mejora porque tiene fístula. Por eso el tratamiento es diferente al empiema pleural sin fístula. Doctor, pero ¿por qué se produce esta fístula? Bueno, como les dije, puede ser debido a procedimientos quirúrgicos, hacer una lobectomía, una segmentectomía, una neumonectomía, puede desarrollar este tipo de fístula como complicación quirúrgica, sobre todo en el lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho tiene un ángulo traqueobronquial agudo de 25 grados y el lado izquierdo de 45, ¿no? Es decir, más horizontal. Como este es más agudo, tiene más riesgo el lado derecho de desarrollar fístula broncopleural post procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y, y esa fístula va a desarrollar empiema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un paciente que le han sacado el pulmón izquierdo, es decir, una neumonectomía izquierda, ha hecho una fístula del bronquio principal izquierdo debido a esta comunicación. Miren cómo el bronquio se comunica con el espacio pleural, ¿no?
y al hacer la broncoscopía se ve, ¿no? Se ve que el muñón del bronquio principal izquierdo ha quedado con una fístula, ¿no? Un orificio que constantemente contamina este espacio pleural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para desarrollar esta fístula broncopleural? Pues pueden ser factores anatómicos, como por ejemplo el lado derecho, que tiene una sola arteria bronquial, o puede ser un problema quirúrgico en el cual tú dejas un muñón muy largo, más de 1 centímetro, lo ideal es que sea menos de 1 centímetro, o que el paciente después de ser operado de una cirugía pulmonar salga a ventilación mecánica, ¿no? Eso también es un riesgo de desarrollar fístula. Entonces, como el problema es la fístula aquí, lo que está originando el empiema, ¿qué se hace? Bueno, se tiene que cerrar esa fístula, ¿no? Nosotros en el Hospital Almenara cerramos ese tipo de fístulas a través de un abordaje cervical, ¿no? Llegamos a la tráquea, al bronquio principal, y lo cerramos a través de ese abordaje. Después de cerrar la fístula, tratamos el empiema con una ventana pleural. ¿Qué es una ventana pleural o también llamada toracostomía abierta? Es la resección de 2 o 3 arcos costales con la intención de generar una ventana, una puerta, para poder lavar la cavidad pleural, ¿no? Entonces, más o menos se ve así, miren chicos, pacientes que tienen ventana pleural, por ejemplo, este es un paciente que tuvo un empiema con fístula broncopleural, posneumonectomía, y ahí está la cirugía que se le hizo. A partir de ahí se comienza a lavar, ¿no? Y miren cómo se comienza a limpiar también el espacio pleural, ¿no? Se vuelve rosadito porque ya no está infectado. Diariamente se tiene que lavar con suero esta cavidad pleural, ¿no? Por ejemplo, a este paciente se le cerró la fístula broncopleural a través del cuello y también se hizo una mini esternotomía, por eso sacar los alambres. Al cerrar la fístula, se le hace la ventana y después de 6 semanas, miren, ya se está cerrando la ventana y hay escasa secreción, ¿no? O sea, mejora el paciente. Porque estos empiemas con fístula broncopleural son de difícil manejo, no son, o el tratamiento no es como se suele hacer, ¿no? Con antibióticos, drenaje torácico, ¿no? Aquí hay que cerrar la fístula y después recién hacer una ventana pleural. Muy bien. Aparte, bueno, ahí yo les traía una pincelada de patologías que pueden terminar en cirugía de tórax. Por ejemplo, una actinomicosis pulmonar va a requerir probablemente cirugía, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen, digamos, un mal estado bucodental, suelen hacer actinomicosis pulmonar, ¿no? Cuando esta paciente ingresó como una masa pulmonar, pero en realidad fue una actinomicosis. La mucormicosis, que es una patología asociada a la diabetes, sobre todo la diabetes descompensada, que también puede terminar en cirugía, ¿no? Una lobectomía por mucormicosis. La histoplasmosis, que se ve bastante ahora en pacientes con infección de VIH, también pueden terminar en cirugía, sobre todo cuando se complican con neumotórax, como es acá, ¿no? Se le coloca un DREN, expande, sin embargo, para hacer el diagnóstico a veces requieren biopsia, ¿no? En el caso de la neumocistosis también hacen neumotórax y es necesario colocarle un drenaje. Y para confirmar, a veces es necesario hacerle una biopsia, ¿no? Las biopsias las solemos hacer por videotracoscopía, ¿no? Para hacer el diagnóstico de estas infecciones, ¿no? Muy bien, chicos, eso es básicamente lo que quería yo esta noche exponerles sobre las infecciones pleuropulmonares, ¿no? Como comprenderás, hay bastante patología que logra desarrollar el cirujano de tórax para conocimiento de ustedes, ¿no? Muy bien, chicos, yo creo que ya hemos cumplido con esta teoría. No sé si alguno tiene preguntas. Ya, listo. Entonces, yo creo que nos quedamos aquí. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Nos vemos.